Continuamos con la mejor programación. Rocio TV, Canal 16. Nuevamente con ustedes, amigos rocianos y rocianas, en su programa Enfoque Jurídico, continuando con el ciclo de conocimiento general del derecho, hoy tocando los aspectos más relevantes del decreto con fuerza, rango y valor de ley de regularización del arrendamiento de inmuebles para el uso comercial. Amigo y amigo rociana, si es inquilino o es arrendador de un local destinado para el uso comercial, ya sea por una empresa o trabajando de manera particular como una persona natural, facturando y lucrándose con las actividades que allí desarrolla, usted debe estar atento a todas las disposiciones que hemos señalado acá en cuanto a la ley de regularización del arrendamiento de inmuebles del uso comercial. Le recordamos nuestra mensajería de texto 0414-450-5329, nuestro Twitter @jurídicoenfoque y nuestro Facebook Enfoque Jurídico, donde usted puede hacer todos los planteamientos y las inquietudes en cuanto a esta materia tan importante. Vamos a leer unos mensajes de texto que nos han llegado en la noche de hoy, haciéndonos pues las distintas consultas. Dice, buenas noches, pido orientación en cuanto a si un local comercial, su propietario, decide vender, ¿quién debe evaluar el precio del inmueble? Esto lo manda la señora Yajaira. Bueno, doctor Frank, ¿qué le podemos responder a la ciudadana, a la rociana que tiene esta inquietud? En relación a la señora, ¿verdad?, que hace esa consulta, el artículo, ella se refiere más que todo a lo que llaman a la preferencia ofertiva que establece el decreto ley. Y en relación a esto, el artículo 38 señala que en caso de que el propietario del inmueble destinado al uso comercial o su apoderado tuviera intención de venderlo, la preferencia ofertiva la tendrá el arrendatario que lo ocupa, siempre que tenga más de 2 años como tal y se encuentre solvente en el pago de los canos de arrendamiento, de condominio y demás obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, y satisfaga las aspiraciones del propietario. ¿Qué tiene que hacer el propietario cuando tiene las intenciones de vender? Tiene que notificar al arrendatario a través de la notaría pública, donde le participa al arrendatario que tiene las intenciones de vender, y debe acompañar a esa notificación, ¿verdad?, con una copia de propiedad del inmueble. Tiene que indicar también cuál es el precio justo, que indudablemente, si no vamos a las demás normas establecidas en este decreto ley, debe hacerse un avalúo a través del método de reposición para establecer cuánto vale ese local de uso comercial y las condiciones de venta y el plazo para que el arrendatario haga la aceptación o el rechazo. Se le otorgará 3 meses, tendrá ese arrendatario para dar la respuesta. Solicitan acá, ¿verdad?, establece la ley que el arrendatario también tiene que hacer la notificación por vía de notaría pública, si acepta o no la oferta que le está haciendo el arrendador. Dando fe pública de la aceptación o de la negativa, pues, de la oferta. Dando la fe pública. Y en caso, por ejemplo, en caso de rechazo, indudablemente que el propietario queda en libertad de vender el local de uso comercial a otra persona. Ok, el derecho de preferencia, como lo acaba de referir el doctor Frank Torres, entonces nace de una serie de condiciones que primero debe estar solvente en el pago del canon de arrendamiento. En segundo lugar, debe tener al menos 2 años alquilando el bien inmueble y asimismo pues debe cumplir una serie de requisitos, tanto el acto de aceptación
como el acto de rechazo por parte del arrendador a continuar con la relación arrendataria. Vamos a continuar leyendo los mensajes de texto que nos llegan en el programa de hoy. Dice, ¿y cómo quedan los inquilinos que tienen ya establecido un tiempo de entrega del local con la nueva ley? Y si los mismos están obligados a pagar los aumentos que se hace anual por lo que le queda de prórroga. En relación al cumplimiento de la obligación del arrendatario, se mantiene lo que tienen los contratos en la actualidad, obligatoriamente, se mantiene. Pero establece la ley, ¿verdad?, que cuando establece la ley que se suspende la ejecución de las medidas cautelares dictadas en procedimientos judiciales en curso, hasta tanto se agote la vía administrativa que establece el artículo 41, literal L de este decreto ley. Es decir, que hasta que no se haga el procedimiento administrativo establecido en esta ley, se suspenden las medidas cautelares, pues. Queda establecido mediante disposición transitoria en esta ley, tal y como lo ha referido el doctor Fran Torres, que están suspendidos pues las medidas cautelares y debe acudir, aunque se encuentre en el plazo de entrega del local comercial, debe acudir a agotar la vía administrativa por ante el órgano rector. El órgano rector en este caso es la SUNDET, la Superintendencia de Precios Justos. Justamente el órgano rector encargado de regular los precios justos es la misma encargada de supervisar. ¿Cuáles son las funciones que viene a desarrollar la SUNDE en cuanto a la aplicación de esta ley? ¿Es un carácter inquisitivo que tiene como la SUNAVI en materia de vivienda o es un carácter menos vinculante? En relación a la participación de la SUNDE, es que cuando entre el arrendador y el arrendatario no hay un acuerdo en relación a las cláusulas, ¿verdad?, que van a tomar, o que esas cláusulas estén violando también el decreto ley, la SUNDE, ¿verdad?, va a servir prácticamente como un intermediario, pues, como una parte conciliatoria para resolver las controversias, pues. Perfecto. Como un árbitro. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la mensajería de texto. Dice, muy bueno su programa, tremendo invitado, se ve que conoce la materia. Tenemos otro. Yo vivo alquilada y mis padres también, de 85 años cada uno, y se termina el contrato en este mes de agosto y el dueño nos está pidiendo desalojo y no tenemos para dónde ir. He buscado para casa de mi familia y no alquilan, solo para estudiantes. Yo he hablado con el dueño que no veo casi para mudarnos. Disculpe que le escribe todo esto, pero quería saber si en ese programa hablo referente a nosotros, que estamos al día y nos quieren desalojar a mis padres. Gracias, mi nombre es Tania. Bueno, evidentemente, pues que eso es materia de la ley para la regularización y control del arrendamiento en materia de vivienda. Es un régimen distinto a lo que establece el decreto con fuerza, rango y valor de ley de regularización del arrendamiento para el uso comercial. No obstante, evidentemente estamos acá pues para hacerle las connotaciones respectivas y darle la asesoría a todas las inquietudes que nos plantean. En este caso, pues evidentemente tenemos que, si le están pidiendo el sitio donde usted vive con sus padres, que evidentemente son mayores y ya están en edad mayor, debe el arrendador acudir por ante el SUNAVI a través de un procedimiento de desalojo, un procedimiento administrativo que debe aperturar el arrendador a los fines de establecer si usted se encuentra en las causales previstas en la ley para la regularización y control del arrendamiento en materia de vivienda. Eso es importante porque ninguna persona de manera unilateral y haciendo justicia por su propia mano puede obligarlos a ustedes a desalojar su casa o su vivienda. Yo te invito a que acudas ante este órgano rector en materia de arrendamiento de inmuebles, en materia de vivienda, y
interpongas tu denuncia o tu reclamo acerca de la situación en la que te encuentras, donde el arrendador, omitiendo el procedimiento administrativo previsto en la ley para la regularización y control del arrendamiento en materia de vivienda, quiere desalojarlo. No sé si quieras complementar. Sí, yo, Fran. por ejemplo, a esta señora le recomiendo, ¿verdad?, que acuda al SUNAVI, que es la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, que tiene la sede en el segundo piso, donde queda al lado de la Fiscalía Superior del Ministerio Público, Ajá. que está en la redoma, Sí. que acudan al segundo piso y haga la participación de todo esto que nos está diciendo y acuda, es decir, solicite que usted sea registrada como arrendataria, porque la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda establece que tanto los arrendatarios como los arrendadores tienen que estar registrados en el SUNAVI. Correcto. Solicite que le hagan su inscripción en el SUNAVI. ¿Para qué? Para poder ustedes solicitar los derechos que establece la ley. Igualmente, el arrendador tiene que estar inscrito en el SUNAVI, porque registrado en el SUNAVI, porque si no también será sancionado. Así que pueden tener los dos, pueden tener una doble sanción. Y en segundo lugar, ¿verdad?, a usted no van a desalojarla en forma arbitraria, porque el arrendador obligatoriamente tiene que iniciar un procedimiento que él ha establecido en la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda, que tiene prácticamente desde el punto de vista administrativo, y después vendría la parte judicial. Es decir, que usted todavía está pues en el tiempo de ser protegida por la Superintendencia de Vivienda. Le recomiendo que acuda al SUNAVI aquí en San Juan de los Morros, en el edificio donde está el INAVI, en el segundo piso. Y allá le darán la orientación respectiva para hacer valer sus derechos. Asimismo, y tenga fe en los procedimientos y estos mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico de nuestro país, sobre todo pues con la mención de la ley contra los desalojos arbitrarios y que impide pues al arrendador utilizar cualquier método distinto a los establecidos en la ley para desalojarlos a usted y a su familia de ese bien inmueble que se encuentra alquilado. Tal y como lo dijo el doctor, acuda ante SUNAVI pues para hacer la respectiva denuncia y planteamiento de su problema. Continuamos con más de los aspectos relevantes de la ley de regularización de arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Vamos a leer otros mensajes de texto que nos llegan. Felicitaciones por su programa. Soy estudiante de Derecho y es importante para mi preparación. Es importante también que te identifiques en los mensajes de texto para que así tenga mucho más contundencia. Pero gracias por esos mensajes que nos envían. Tenemos que se entiende, bueno, la misma señora Yajaira que nos escribió hace un momento, quedó con la duda de qué se entiende por método de reposición. Doctor, creo que ya lo había señalado el doctor, que es un método que aplican los expertos, los ingenieros que realizan el avalúo, y que usted, al acudir ante estos profesionales y expertos en la materia, ellos deben tener el conocimiento de cuál es el método de reposición para los avalúos, ¿cierto? Sí, el método de reposición de costo. Ah, perfecto, ese es el nombre. Es decir, el avalúo lo hacen aplicando el método de reposición de costo. Perfecto, bueno, aquí nos mandan, los felicito por su invitado. Vamos a leer otros mensajes de texto. Buenas, y si el arrendatario no tiene el dinero para pagar lo que pide el propietario, ¿llegarían a un acuerdo de pago? Me llamo Deyerlis Peraza. Mira, en relación a esos casos, ¿verdad? En relación a esos casos, establece la ley, el decreto ley, que el propietario deberá presentar indudablemente para que el arrendatario ejerza el derecho de preferencia, indicar el precio justo y las condiciones de venta, ¿ve? Y el plazo de sostenimiento de la oferta, que no sea menor de 3 meses. Es decir, que las condiciones de venta y eso sería una cuestión consensuada, pues. Perfecto, perfecto. Bueno, recordándole que esta es una ley novísima. Está en vigencia desde hace poco tiempo. Evidentemente, este programa, el objetivo de este programa es que usted tenga un conocimiento empírico sobre los mecanismos e instrumentos
establecidos en esta ley. Anteriormente, la ley de arrendamientos inmobiliarios era la que regía en materia de los inmuebles de uso comercial. Actualmente, con esta novísima ley, vienen a cambiar diversos temas que analógicamente se parecen, valga la redundancia, a los establecidos en la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento en materia de vivienda. Así que es importante que usted, además de la información que se le da acá, busque la asesoría profesional de un derecho en unos casos particulares, en virtud de que el conocimiento acá adquirido es empírico en cuanto a las disposiciones normativas y a los derechos y obligaciones que usted debe conocer como inquilino y como arrendador. Vamos a continuar con la mensajería de texto. Lo invitamos a participar a través de nuestro número 0414-450-5329 para que usted participe y obtenga los conocimientos necesarios a los planteamientos que le suceden cada día. Vamos a leer nuevamente, señala acá, muchas gracias por la información, buenas noches, bueno, en respuesta. Hola, un saludo al doctor, hombre muy inteligente, conocedor de todas las leyes, lo felicito, la doctora Zuli Hernández le manda las felicitaciones. Gracias. Bueno, continuando con el tema de hoy, en nuestro ciclo de conocimiento general del derecho, hablando de la ley para la regularización del arrendamiento inmobiliario de los inmuebles de uso comercial, vamos a continuar con los aspectos relacionados con las causas de desalojo. Vamos a analizar esos puntos que son importantes a la hora de que usted inicia un arrendamiento de un inmueble para uso comercial. ¿Cuáles serían esas causas de desalojo contempladas en la ley que usted debe tener conocimiento y estar muy claro en ellos para no incurrir en esas causales como inquilino? Frank, ¿qué me dice la ley acerca de estas causales? La ley establece en el artículo 40 las causales de desalojo. Las causales de desalojo. El literal A señala que el arrendatario que haya dejado de pagar 2 canos de arrendamientos indudablemente incurre en la causal de desalojo establecida en este artículo. Esa es la principal causa de desalojo, la falta del pago de canon de arrendamiento. Del canon de arrendamiento, pero se une algo más que es aplicable ahora porque indudablemente que son locales de uso comercial y que estas personas también hayan dejado de pagar 2 cuotas de condominio o gastos comunes consecutivos. Oye, o sea que de una obligación accesoria nace el derecho a poder desalojar a ese inquilino. Es decir, que además del canon de arrendamiento consensuado, ¿verdad?, que tú hayas llegado con el arrendatario, necesariamente él tiene que estar solvente con los condominios de los centros comerciales, ¿ves? Perfecto, perfecto. Y no adeudar lo que se refiere a los gastos comunes. A los gastos comunes, ok. En relación a esto hay algo importante en la ley, que es que obligatoriamente hay que nombrar un comité paritario de condominio. Es decir, como ustedes pueden ver, si pueden observar en la mayoría de los periódicos nacionales, aparecen donde las juntas de condominio de los centros comerciales están llamando tanto a los propietarios como a los arrendatarios para conformar el comité paritario. Es obligatorio que lo hagan porque si no, esos centros comerciales serán sancionados, pues. Ok, entonces viene esta figura de comité paritario a hacer una innovación en lo que se refiere a la administración, pudiera decirse, del condominio y de la emisión de lo que es los gastos comunes a todos los inquilinos y propietarios de un bien inmueble destinado al uso comercial. Teníamos anteriormente que la ley de propiedad horizontal le reservaba la administración del condominio cuando no se habían protocolizado el 75% de los bienes inmuebles o de los apartamentos de los locales comerciales que conforman un edificio o un centro comercial. En este caso, aun cuando la administración del condominio sea llevada por la empresa constructora o por la empresa inmobiliaria designada por los que construyeron ese inmueble, ese centro comercial, debe de igual manera llamarse a conformar una junta paritaria. Eso viene... Un comité paritario. Un comité paritario. Esos son los que van a determinar cuáles son
los gastos comunes dentro del centro comercial y dentro de este inmueble que tiene varios locales comerciales. ¿Así sería, Así es, Frank? exacto. Perfecto. Y eso tienes que conformarlo obligatoriamente, pues. Obligatoriamente. Para irse adecuando a lo que establece el decreto ley. Excelente. Bueno, eso es para su conocimiento. Si usted está en un centro comercial o en una edificación donde hay varios locales comerciales, usted paga condominio, la nueva ley estipula y establece unas disposiciones normativas en cuanto a conformar una junta paritaria, me dijiste. Comité paritario. Un comité paritario para determinar cuáles son los gastos comunes del centro comercial o de la edificación que contiene este conjunto de locales comerciales que están destinados para el uso, valga la redundancia, el uso comercial. Vamos entonces a continuar con las causas de desalojo. Entonces estamos hablando de que la principal es la falta del pago de 2 mensualidades, 2 cánones de arrendamiento. Ya usted estaría incurriendo en las causales de desalojo previstas. Tenemos también entonces la falta del pago del condominio. Del condominio, de 2 cuotas de condominio. De 2 cuotas del condominio también sería causal para el desalojo del inmueble comercial. Así es. ¿Qué otra causal establece la ley? El artículo 40 del decreto ley establece en el literal B que el arrendatario haya destinado el inmueble a uso deshonesto, indebido, en contravención con el contrato de arrendamiento o las normas que rigen la convivencia ciudadana, también es una causal para desalojo. También es una causal, la falta a los valores, a los principios, el uso deshonesto del bien inmueble distinto al objeto previsto en el contrato original de arrendamiento. ¿Qué otra causal? Establece la literal C que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador. Perfecto, esa es otra de las causales previstas. Vamos a hacer una pausa, vamos a leer unos mensajes de texto que nos están llegando. Dice, buenas noches, ¿cómo hago para que me asesore personalmente? ¿Dónde lo puedo buscar? ¿Algún número de contacto, Fran? 0412-873-0326. ¿Algún domicilio? 0376, perdón. Ok, ¿algún domicilio específico? No, solamente el número de telefónica. Sí. Se puede comunicar. Repite el número, Fran. 0412-373-0346. 0346. Bueno, ahí pueden contactar con el doctor Frank Torres, quien es especialista en la materia de arrendamientos inmobiliarios. Una ley que es novísima y que evidentemente cada caso particular es distinto. Los invitamos pues a contactarse con el doctor Frank Torres para profundizar cualquier asesoría o llevar un caso en materia de arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Vamos a continuar leyendo los mensajes de texto. Besos y abrazos al abogado Fran de parte de Dominitila. Okay. Mucho cariño, claro que sí, agradecido por tanto cariño, así es. Bueno, vamos a continuar con las causas de desalojo previstas. Fran, ¿qué otra cosa tenemos en la ley? Tenemos en el literal D, establece del artículo 40 del decreto ley, que como causal de desalojo, que se ha cambiado el uso del inmueble en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si se alquila un local comercial para una panadería, después tú no puedes cambiar el uso por un bar, por un restaurante. Oye, qué importante es que tomen e interactúen con las autoridades, hagan una colaboración institucional, ¿no? Porque acá entonces la alcaldía tiene bastante que ver en virtud de la emisión de la patente de industria y comercio que le permite al establecimiento comercial ejercer las actividades con fines de lucro que la misma plantea. Entonces, viene esta ley a señalar que si se le da un uso distinto al local comercial, a lo establecido por la autoridad municipal, en este caso gestión urbana, que es la que da la conformidad de uso por parte de la alcaldía, y evidentemente ejerciendo actividades distintas a las contempladas en la patente de industria y comercio, otorgados también en la alcaldía, eso sería una causa externa, pero causal de desalojo del inmueble destinado al uso comercial. Así es. Otra de las causales... el literal E, que el inmueble vaya a ser objeto de demolición o de reparaciones mayores que ameriten la necesidad de desocupar el inmueble.
dice aquí debidamente justificado. Justificado, o sea Es que decir, no es una disposición Es decir, que discrecional del para arrendador. poder alegar esa causa de desalojo, necesariamente el propietario tiene que presentar, por ejemplo, los permisos de la alcaldía para una demolición. O si La evidente, forma de que va a ser la demolición, por qué va a ser la demolición. y si hay una filtración evidente, pero si no hay, así si no hay es. causa justificada para demoler, No procede esa no causal. procede esa causal de desalojo. Así Perfecto. es. La otra causal es, en literal F, que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, salvo en los casos previamente acordados con el propietario, pues. Esta es una de las cláusulas que Más siempre comunes. más comunes Ujú. que tienen los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Que es que se prohíben, pues, el subarrendamiento total o parcial del inmueble, pues. Perfecto, sin autorización del Sin, arrendador. sin autorización, así Sin es. autorización del arrendador. Si lo hace sin Perfecto. autorización, una causal de desalojo. Directa, perfecto. Así es. Ok. Una vez determinadas estas causales de desalojo, es importante que usted sepa que debe agotar antes de acudir en la vía jurisdiccional a demandar el desalojo del inquilino que arrienda el inmueble de uso comercial, debe agotar la vía administrativa, debe acudir a la Superintendencia de Precios Justos a aperturar el procedimiento administrativo de desalojo, determinando algunas de las causales que la misma ley establece. Le hacemos el recordatorio que estamos en su programa Enfoque Jurídico, tocando el ciclo Conocimientos Generales del Derecho, hoy hablando sobre los aspectos más fundamentales de la ley de regularización del arrendamiento para el uso comercial, de los inmuebles para el uso comercial, dándole a ustedes pues un conocimiento empírico y fundamental de los derechos y obligaciones que tienen los inquilinos y los arrendadores de estos inmuebles. ¿Alguna otra especificación que deban conocer? La otra literal es que el contrato suscrito ya vencido y no existe acuerdo de prórroga o renovación entre las partes. Okay, Cuando no existe acuerdo, ¿verdad? En relación a la prórroga o a la renovación, ya vencido, indudablemente que es una causal de desalojo. La otra causal de desalojo es cuando se agote el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia adquisitiva del arrendatario y se realice la venta a tercero. Es decir, si pasados los 3 meses y el arrendatario por la vía de la notaría no contesta a la oferta que le otorgó el propietario indudablemente que puede vender. Y al vender un tercero, ya él puede ejercer, ¿verdad?, una acción contra el arrendatario para el desalojo. Ok, perfecto. Una vez vencido el plazo Que son determinado del derecho 3 de meses que preferencia. establece la ley. Ok, perfecto. Esas son las causales establecidas pues por la ley de Así es. regularización del arrendamiento para el uso comercial. Hay un punto importante que debemos y es obligatorio tocar, es hablar sobre la prórroga legal. La antigua ley de arrendamientos inmobiliarios establecía una serie de prórrogas de acuerdo al tiempo que el arrendatario tenía alquilando este local. Ahora pues la ley establece un régimen parecido a lo que está establecido en la antigua ley. Sí, el artículo 26 del decreto ley establece, ¿verdad?, que al vencimiento de los contratos de arrendamiento con plazo de 6 meses o más, el arrendatario tendrá derecho a optar por una prórroga legal, a optar, es decir, que es optativa si lo desea, ¿no? Pero que será obligatorio para el arrendador y optativa para el arrendatario, según las siguientes reglas. Hasta 1 año está obligado el arrendador de otorgarle al arrendatario una prórroga legal de 6 meses. De 6 meses. Por más de 1 año y menos de 5 años, 1 año. Más de 5 años y menos de 10 años, 2 años. Y más de 10 años, 3 años. 3 años. Lo Así máximo que pudiera otorgar el arrendador como prórroga para la relación arrendataria, tal y como se mencionó, las condiciones de ese arrendamiento durante esa prórroga tienen igualmente pues ser aplicadas las normas establecidas. Los aumentos no pueden hacerse distintos a los establecidos en la ley o a través de los decretos dictados por el Ejecutivo Nacional, y es importante que usted conozca estos aspectos fundamentales de la ley para la regularización del arrendamiento de los inmuebles para el uso comercial, cuestión de que no incurra usted en un error o en una de las causales de sanción previstas
en esta ley. Y es importante, le recordamos desde este espacio, buscar a los especialistas en materia de arrendamiento inmobiliario, ya tanto sea, pues estos especialistas deben conocer, así como lo ha demostrado pues el doctor Fran Torres, conocimiento de arrendamientos en el uso comercial, el de vivienda, y tener claramente diferenciado la aplicación y el destino de estas leyes. Ya habíamos hablado acerca de la ley para la regularización y control del arrendamiento en materia de vivienda en programas anteriores. Usted debe ya saber y conocer que esa ley solamente se aplica para las viviendas, habitaciones y todos aquellos inmuebles destinados para la habitabilidad y específicamente en el uso de vivienda. Tenemos que aún se mantiene vigente la ley de arrendamiento inmobiliario. Es importante que usted conozca cuál es la aplicación de esta ley. Esta ley que ha sido derogada parcialmente, porque ya no se toma en cuenta ni para la vivienda ni para el uso comercial, ¿para qué quedan estas disposiciones previstas en esta ley? ¿A dónde se van a aplicar, a qué inmuebles se van a aplicar los de esta antigua ley de arrendamientos inmobiliarios? En la actualidad tenemos tres cuerpos normativos, ¿no? Tenemos la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario, ¿verdad?, para el uso comercial, que es aplicable para todos los locales que son utilizados para uso comercial. Y la misma ley establece, ¿verdad?, cuáles son esas entidades, pues, que están bajo este régimen. Correcto. Incluso como te dije de las casas, hay viviendas, ¿verdad?, que tienen pequeños locales que están dentro de la misma vivienda y la utilizan como uso comercial. Si ese local es arrendado, tiene que someterse a esta ley también, obligatoriamente. ¿Solamente esa parte del local se va a utilizar la ley? Todo lo que sea uso comercial, bajo esta ley. Por esa ley. Perfecto, por esta ley. Perfecto. Ok. Lo que quiero dejar en claro es que si hay depósito, así como hay empresas que tienen su depósito donde guardan toda su mercadería, pero no facturan, no es de uso comercial. Pero si ellos facturan o de repente tienen el mismo galpón como domicilio fiscal, se considera que son de uso comercial. Y debe aplicarse. Sí, se le aplica esta ley. Perfecto. Obligatoriamente. Perfecto. Esto sería el primer cuerpo normativo en relación al uso comercial. Okay. Y tenemos la ley para regulación y control de los arrendamientos de vivienda, que es como lo dice, era para la vivienda, para las pensiones de estudiantes. Por cierto, que en San Juan de los Morros hay cantidad de pensiones. Recuerda que cualquier problema que se pueda presentar entre el arrendatario y el arrendador en relación a residencias estudiantiles, indudablemente el SUNAVI es el que tiene la facultad para llevar a cabo tanto la parte conciliatoria, relacionada con ese conflicto. Y para determinar el canon de arrendamiento, que también es imperante. Donde pueden solicitar la regulación del canon de arrendamiento. Correcto. Eso es en relación a este cuerpo normativo. Y tenemos el otro cuerpo normativo, que es la ley de arrendamiento inmobiliario, que fue parcialmente declarado sin lugar. ¿Por qué parcialmente declarado sin lugar? Porque la ley de arrendamiento inmobiliario establece que establecen oficinas, establecen industria, incluso locales comerciales. Ya no, porque ya tenemos un cuerpo normativo que la rige, que es la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario de uso comercial. De uso comercial, correcto. Solamente esto queda, esos galpones que hablamos, sí, que no son de uso comercial, y depósito, pero que se utiliza como depósito, se le aplica la ley de arrendamiento inmobiliario. Y oficinas también. Esas oficinas que no tienen uso comercial, le aplicamos la ley de arrendamiento inmobiliario. Perfecto, perfecto. ¿Ves? Por eso tenemos tres cuerpos normativos que indudablemente tienen vigencia. Correcto. Bueno, ya como lo ha dicho el doctor Fran Torres, queda claro de la aplicación de estos dispositivos normativos que conforman el ordenamiento jurídico en nuestro país. La aplicación para los inmuebles que cada uno determina, ya usted las conoce, gracias pues a este programa Enfoque Jurídico, donde nuestra finalidad primordial es que usted tenga los conocimientos, al menos empíricos, de todos sus derechos y obligaciones en las situaciones y en las relaciones jurídicas en las que usted se encuentra. Vamos a continuar leyendo los mensajes, los últimos pues mensajes de texto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice: hola, buenas noches, estoy alquilada hace 8 años y me están pidiendo desalojo y no consigo para dónde irme.
¿Por qué no consigo casa ni apartamentos en alquiler? Versailles, Correa. Bueno, Que acuda al Tsunavi. Que acuda al Tsunavi. El órgano rector. El órgano rector es el Tsunavi. Así es. Acuda pues ante el Tsunavi, que ya, como lo habíamos mencionado, queda en La Redoma, donde justamente al lado de la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, y plantee la situación, interponga su denuncia, ya que los desalojos arbitrarios están prohibidos. Están prohibidos mediante los mecanismos previstos en la ley, y usted tiene todo el derecho de activar todos los instrumentos establecidos en el ordenamiento jurídico para defender su derecho. Y el arrendador debe, antes de realizar cualquier desalojo, acudir ante el Tsunavi también a iniciar su procedimiento administrativo para determinar si usted se encuentra incursa en las causales de desalojo previstas en la Ley para Regularización y Control del Arrendamiento en materia de vivienda. Vamos a continuar con los últimos mensajes de texto. Buenas noches, le voy a preguntarnos el tema, están hablando, pero tengo una duda. Nosotros como colectivo denunciamos unas tierras que tienen más de 50 años ociosas. Nunca hemos visto el supuesto dueño. En vista que el INTI no ha dado respuesta, ya que le estamos ocupando y produciendo hace un año, es María Hernández, es de aquí mismo de Rocio. Le estoy haciendo esta pregunta por ustedes, que son especialistas en leyes. ¿Qué pudiéramos recomendar a esta ciudadana que, bueno, por lo visto está ocupando y haciendo uso de unas tierras cuyos dueños y propietarios no saben quiénes son? ¿Aparece el tiempo de ocupación? Vamos a ver acá. No tenemos lo que señalan. Si ella tiene un tiempo de ocupación de más de 3 años, ella puede acudir al INTI, ¿verdad?, para solicitar un título de tenencia de la tierra. Incluso también puede solicitar un título de adjudicación, pues. Que son procedimientos administrativos previstos en la ley de tierra. Y recuerden que la ley de tierra y desarrollo agrícola, son de orden público. Y por lo tanto, usted debe acudir al INTI para hacer esa participación o esa reclamación, pues. Perfecto. Si tiene más de 3 años, indudablemente que usted va a quedar en posesión de esa tierra. Perfecto. Si está produciendo. Tiene que estar produciendo obligatoriamente. Perfecto, bueno, ahí tiene su respuesta, señora Bercy. Vamos con este mensaje de texto. Doctor, yo tengo un local arrendado y el dueño falleció y el contrato está vencido. ¿Qué debo hacer? Bueno, en este caso hay una transmisión, ¿no?, de la propiedad. Ahí obligatoriamente tiene que esperar que se presenten los herederos para entonces llegar a un acuerdo de un nuevo contrato, pues. Correcto. Indudablemente que usted tiene el derecho derecho de preferencia, pues, para que se le haga la oferta si le van a vender. Igualmente tiene derecho que le hagan un nuevo contrato, pues, los herederos, pues. Pero lo primero hay que esperar. Y cumpliendo con la normativa, porque tienen que adecuarse obligatoriamente al decreto ley. Y recuerden que para el día 23 de noviembre ya todos los contratos relacionados con locales de uso comerciales tienen que estar adecuados a este decreto ley, porque si no serán sancionados. Y como lo dije anteriormente, las sanciones oscilan entre 500 y 2.500 unidades tributarias. Es decir, que son sanciones bastante fuertes desde el punto de vista pecuniario. Exacto. Entonces, necesariamente tienen que ir adecuando su contrato de arrendamiento. Bueno, atento a ese contrato que se encuentra vencido. Tienes que esperar que se traslade la propiedad a través de la sucesión. Tienes que esperar a ver quiénes son los herederos universales, quienes van a ejercer la propiedad del bien inmueble en donde tú estás alquilando, y acudir, si no has acudido cuando estaba vivo el dueño del local, acudir ante la SUNDAE a los fines de establecer, pues, un acuerdo de conciliación con los nuevos dueños a los fines de continuar con la relación arrendataria, siempre y cuando cumpliendo con las disposiciones normativas previstas en la Ley para la Regularización del Control de Arrendamiento de Inmuebles de Uso Comercial. Bueno, amigos rocianos y rocianas, muchas gracias por su atención, gracias por sintonizar en su programa Enfoque Jurídico. Hoy hablamos de los aspectos más fundamentales de la Ley de Regularización del Arrendamiento
de inmuebles para el uso comercial. Tuvimos el honor de contar con nuestro invitado especial, el doctor Fran Torres, quien actualmente maneja toda la información referente a lo que es esta ley novísima que viene a cambiar todos los aspectos en cuanto al arrendamiento de inmuebles del uso comercial. Me preguntan por acá, doctor Fran, que repita nuevamente el número de teléfono para contactarlo. 0412-873-0346. Ok, 0412-873-0346. Bueno, ahí tienen los números telefónicos para hacer las asesorías, para que los asesoren más exclusivamente. Gracias, rocianos y rocianas, por la sintonía de nuestro programa Enfoque Jurídico. Reiteramos nuestras felicitaciones a la licenciada Zulmi Ávila, quien hoy está de júbilo cumpliendo un año más de vida. Desde acá todo el equipo de Enfoque Jurídico les manda nuestras sinceras felicitaciones. Gracias por sintonizarnos, amigos rocianos. Buenas noches y que sean felices.